que también fui a tu programa, pero vayamos al punto de la imputabilidad o inimputabilidad. Una persona en las condiciones de Piti Álvarez pudo haber estado, pudo haber sido objeto de una situación en la cual no pudiera ser imputable. Bueno, acá, digamos, hay cuestiones de las que yo tomo conocimiento por la madre del imputado, digamos. Yo, digamos, no he tenido a mi mano esos estudios, pero Cristian ha estado judicializado en reiteradas oportunidades. Sí. Y en una de las veces que estuvo judicializado, él, hay un informe psiquiátrico emitido por el cuerpo médico forense que tuvo, digamos, peso categórico en el fallo del tribunal oral que lo termina absolviendo y que después, ante la apelación del fiscal, la Cámara revierte la decisión del tribunal oral y lo termina condenando. Que al final, entre una cosa y la otra, él termina quedando como en un limbo administrativo. Pero justamente el tribunal oral lo que había ordenado era, hasta tanto se expidan los facultativos, un tratamiento. Entonces, y en esto, por eso, el rol que tuvo la mamá fue fundamental. Porque él, digamos, y en uno de los audios que yo escuché, él se lo recrimina a la madre y le dice: si me volvés a internar voy a hacer lo que te había prometido, que Cristina dice que es que se iba Suicida. Eliminar, Sí. a matar. Eliminar. Exactamente. Pero ¿cómo hace? A ver, Pía, Sí. a mí me ha tocado atravesar, vos lo sabés, situaciones familiares también muy tensas. ¿Cómo Sí. haces para, cuando se trata de un adulto, llevarlo al camino de, bueno, si no hay voluntad, ¿qué haces? ¿Lo judicializás? Exacto. ¿Lo denunciás para que sea la justicia la que lo obligue a realizar un tratamiento? ¿Lo hiciste alguna vez eso, Cristina? Eso fue realizado, bueno, en una situación de internación que lo ordenó un juez, pero yo personalmente no lo solicité por este motivo. Claro. Cristina, pero vos, perdóname, usted- Cristina, sí. pero Sí. vos te tuviste que hacer cargo porque de cada internación Ah, la sí, familiar responsable siempre terminó siendo la mamá. sí, Y entonces obvio. Cristian, de acuerdo a lo que me cuenta Cristina y a lo que yo escuché en el audio, de alguna manera se lo endilgó a ella. Las Claro. internaciones, de alguna manera, la puso en cabeza de ella. Exacto. Y la responsabilidad, digamos, de que si lo volvía a internar, él iba A quitarse. a quitarse. Por eso, perdón, por eso es relevante Quitarse la vida. esto que dice Mauro respecto del tema de la inimputabilidad. Porque es importante, yo escuchaba el otro día a la licenciada Trigo, que Sí, la ahora verdad la- que me da mucho placer verla, Bueno, licenciada. un gusto, gracias. Dijo Y una ella gran explicó de una manera tan profesional y tan simple, Gracias. que es muy claro para entender lo que ella dijo respecto del diagnóstico que puede tener Cristian, ¿no? Sí, sí, yo antes que nada, bueno, quiero desde acá, porque no manejo yo el programa, pero si no me acercaría a darte un gran abrazo, felicitarte por la entereza que vos tenés, porque la verdad que estás en un momento dificilísimo, pero no ahora. Vos tenés una Muchos historia años. de situaciones. Sí. En psicoanálisis, la acumulación de angustia provoca los estallidos. Y la verdad que vos, dentro de lo que venís haciendo, te vas manteniendo con una calma dentro de lo que vos podés, realmente enorme. Yo la verdad que quiero felicitarte por tu entereza, por estar acá frente a una situación que es irreversible porque hay una muerte. Pero también quiero decirte que en principio tu hijo es una persona muy sensible. Todo músico, yo vengo de una familia de músicos, todos mis familiares son músicos. Sí. Y lo que yo sé es que el músico tiene una sensibilidad Especial. única, totalmente distinta al resto de los humanos. Entonces lo que quiero decir es que seguramente la historia de Piti fue una historia muy dolorosa porque me acabo de enterar, yo no sabía que su papá se mató. Se murió. ¿Se murió o se mató? No, se murió. Se murió de muerte, bueno, En 2 súbitamente. meses. En 2 una meses. muerte súbita, o sea que no fue un suicidio, sino que fue una No. muerte súbita. Pero la historia que él cuenta en esta canción, En esta que pone canción. Pía muy acertadamente, realmente describe
todo el dolor que este hijo ha tenido de ver a Sí, un papá totalmente. que la ha luchado y la ha peleado como muchas familias, como Como muchas muchos familias. papás lo hacen, sí. Pero no, pero quiero decir que él tuvo la capacidad de poner en palabras y en música la angustia que él tenía realmente, porque es increíble esa letra, yo nunca la había escuchado y gracias a este programa la estoy pudiendo escuchar. Entonces lo que me parece realmente es que hay toda una historia previa de mucha angustia, donde voy a contestarte a vos, Mauro. Es muy difícil a veces con un hijo cuando uno intenta ayudarlo, que se deje ayudar. Sobre todo depende de la edad. Este es un hombre, no Ya es es un un muchacho hombre, chico, sí, no es un exacto. adolescente, es un hombre casi 50 años, ¿no? Sí. Tiene 47. 47, es un hombre. Y como dice acá Cristina, qué difícil que es para la madre en qué encrucijada está cuando el hijo dice, si me internás, me mato. Estas palabras hay que escucharlas muy bien, porque Sí. entonces vos como madre estabas en esa situación, ¿qué hago? ¿Lo interno? ¿No lo interno? ¿Cómo lo acompaño? Porque lo que se nota en tu trayectoria, y esto quiero que quede muy claro, es una trayectoria de una mujer que nunca bajaste los brazos. No. Siempre estuviste al lado de él, acompañándolo desde donde él te dejaba. Donde yo podía meterme en su vida, yo hasta acompañé donde él te siempre, dejaba. Siempre. Y sabes qué quería preguntarte, si no Sí. querés no me contestés, pero estuve pensando un poco Sí. en toda la entrevista que te hizo Pía. Cuando vos decís, habíamos pedido un turno hace tiempo para hacer unos estudios. Sí. ¿Vos podés contarnos qué tipo de estudios iban a hacerle a Piti? Sí, cómo no, porque él el año pasado, en el mes de abril, tuvo un accidente en la autopista. Lo tocaron de atrás con un auto y bueno, a la velocidad que iba, lo mandaron hacia A el la banquina. costado, sí, rodó, bueno, la cuestión es que lo tuvo que sacar el SAME de allí y lo trasladaron al Hospital Santo Gianni. Bueno, en definitiva, y haciéndolo Breve. breve, reemplazo de cadera y tenía una Fisura. fisura en la rodilla. Fue operado de eso excelentemente, lo trataron ahí, un hospital excelente, un equipo excelente. O de sea que gente. lo operaron de cadera y de la rodilla. Sí, bueno, él empezó con dolores de rodilla. Entonces, bueno, fuimos al traumatólogo. Y el traumatólogo del mismo equipo, del Santo Gianni, le solicita la resonancia magnética de rodilla, un Doppler venoso, porque tiene problemas circulatorios en la misma pierna, y laboratorios, diferentes órdenes de laboratorio. Claro. O sea que iba para Nos hacer todo un control sí. de ese accidente que él había tenido. Exacto. Claro, pero seguramente, una siempre tiene la esperanza como madre que si un médico lo ve y de pronto puede hacer en ese momento un pequeño diagnóstico, también te hubieran acompañado y ayudado, aunque más no sea por el lado de la rodilla, a poderlo contener en toda esa otra historia paralela que él tenía, que era con el tema del uso de las drogas, ¿no? Claro, yo podía ayudarlo en ese aspecto. A ver, contención para el médico, contención si necesitaba una compra, contención una compañía, un rato. En tema drogas ya me sobrepasaba. Claro, pero ¿sabes por qué te lo digo? Y sí, Porque a veces cuando uno toma pacientes, un paciente nunca viene por una depresión, nunca viene por un abuso sexual, nunca viene por un problema de violación, viene por otra cosa. Pero en la medida que uno trabaja va descubriendo situaciones más profundas y más complejas. totalmente. Entonces me parece que cuando vos decís lo llevaba al médico, también a lo mejor en el fondo la expectativa o la esperanza es que alguien más pudiera detectar cómo estaba su situación, ¿no es cierto? En el O a ese sentido- hombre ángel que yo llamaba recién, ese ¿Cómo? ángel, o ese ángel, como yo decía con Charlie Palito, que de alguna manera diga, bueno, a ver, y que él le hiciera caso, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, ese hombre ángel un poco ha sido el padre César. para Ese él. padre Padre César. Sí. Sí, fíjate cómo ha llorado el padre César ante las cámaras, Sí, sí, ¿no? sí. Diciendo no pude hacer más. Y yo creo que se ha hecho lo que se ha podido desde los recursos que uno a veces tiene. Sí, porque- y hasta donde él lo permite también, porque Claro. esa es otra de las cuestiones. Claro. No Es se que es deja una, ayudar. es una encrucijada, muy Perdón, difícil. Perdón que te totalmente. cuento. Vos sabés Sí. que César Sí. me cuenta en un momento
bueno, Cristina lo sabe, pues me lo confirmó. Nosotros lo Cristina. llamamos mucho, quiero decir, al padre César, quien Él nos está- dijo está en muy muchas mal. oportunidades que no puede hablar lamentablemente, que está devastado, Está muy mal. que aún no entiende la situación, que cuando se recupere emocionalmente va a poder salir a hablar por los Por medios, eso- pero que en esta por ocasión eso lo el perdonemos. aporte de César, y esto lo digo con autorización de él, fue, bueno, acercar a Cristina a nuestro estudio Sí. Sí, como para que la podamos ayudar, pero él está destruido. sí. César iba a hacer un retiro espiritual con Piti y con Juan. Con Juanse. Con Juanse. Bueno, Juanse se ha volcado mucho a la Sí, religión, le ha absolutamente. cambiado su vida y Y eso el la- padre César tuvo mucho que ver en eso. Mirá. Sí. Cristina, Sí. ¿vos te comunicaste con la familia de Cristian Díaz? No, todavía no pude hacer esa... ¿Está en vos querer hacerlo? No sé si con la familia, con la esposa ¿O con su hija? y con la hijita, sí. ¿Qué le dirías hoy a esa familia que te está mirando del otro lado? Le diría que, bueno, primero, en primer término, que siento mucho esta situación, realmente, pero... Y lo siento sobre todo por la hijita chiquita. No sé qué decirles realmente. Y que, bueno, le pido disculpas, perdón por mi hijo, por lo actuado, pero tampoco, no, yo creo que no ha sido, si Cristian hubiera pasado y no le hubieran dicho nada o no lo hubieran acosado, no lo hubieran hostigado, quizás esto ni lo hubiéramos estado, ni estaríamos sentadas acá. Porque Cristian no tiene un perfil de peleador, ¿entendés? Al contrario, en el barrio lo conocen por solidario, que me lo vinieron hoy a decir la gente del barrio. Vos aún no entendés una situación, pero también sabés que hay alguien que falleció Sí, y que pedís perdón por obvio. el dolor a esa familia. Sí, obviamente, obviamente. Sí, pero me permiten algo, yo diría algo, tomate tu tiempo. Tomate tu tiempo para poder hablar con la familia. Siempre hay que dejar que las cosas se enfríen un poco, porque no sabes cómo te van a recibir. No, sí. Entonces me parece que es importante que te tomes tu tiempo, no porque no sientas lo que pasó, porque hay un muerto. obvio. Más bien que lo sentís. Hay una pérdida muy grande para una familia, para una chica, familia. como ella misma lo Pero dice, de 16 siempre, años, ¿sabes que de qué perdió a nos- su papá. Pero ¿sabes de qué nos olvidamos qué? siempre, Pía? De cómo era toda la situación que se daba en ese ambiente, en ese entorno. Cómo era esa gente, porque a lo mejor era gente también muy descontrolada e impulsiva, que fue a encontrarse con alguien que en ese momento no estaba en condiciones de poder estar tranquilo para enfrentar una pelea. Vos para enfrentar una pelea, supete, vos y yo nos peleamos, Sí. pero seguramente lo haríamos con altura, con delicadeza, pero si estamos un poco en un ambiente impulsivo, descontrolado, con alcohol o drogas, es muy probable que nos agarremos de los pelos y vaya a saber qué, hasta nos podamos llegar a cuchillar. Yo creo que hay que tener muy en cuenta también el ambiente ese, qué tipo de características tiene la otra familia, porque si no le indilgamos a una persona que coincido con Cristina, Piti no es un asesino, y esto que le quede claro a los que lo han dicho, no es un asesino, sino que es una persona que atravesada por esto que desarma el lóbulo frontal, que es todas esas mezclas que él tomaba, que hacen que impidan que aparezca lo moral y que aparezca la inhibición de los impulsos. Eso es lo que hace la droga, rompe el lóbulo frontal. Entonces me parece que yo diría, hay que tomar las cosas con calma. Por supuesto que hay una muerte, Sí. pero no hay que salir corriendo a pedir perdón de nada. Porque en todo caso hay que conocer muy bien cuál era el ambiente, qué características tenía, si realmente era gente que podía pensar o eran pendencieros, que estaban todo el tiempo, como quien dice, como matones. No lo sé, estoy armando una composición de lugar. Pero me parece, Cristina, vos estás enfrentando muchas cosas. Entonces tomate tu tiempo, la familia sabe que vos sentís lo que pasó, que realmente hay un muerto, pero tu hijo también está en condiciones espantosas. ¿En qué sentido digo? Porque al estar encerrado con toda esta idea que él tiene, si me encierro me mato, vamos a poner las palabras, por favor. Es Lo que él así. dice es que si lo encierran, se suicida. Entonces yo creo que tenemos a un joven, a un hombre que realmente está muy
mal, muy desarmado por todo lo que venimos diciendo, una familia que también perdió a alguien, pero en esta Argentina querida tenemos que aprender algo, Pía. ¿Sabes lo que tenemos que aprender? A que cada uno se haga responsable de sus actos, de un lado y del otro. El que provocó o el que de alguna manera esa impulsividad, a veces no somos responsables de nuestros actos, porque hemos perdido un poco lo que significa poder pensar cuando uno le hace algo al otro, las consecuencias, para uno y para el otro. Yo he recibido, acotando un poco, he recibido apoyo de gente del barrio que ha venido a ofrecerse para hablar de este tema y de la gente que lo acosaba siempre, porque esto hoy me entero que era habitual. Claro. Así me lo describieron. Sí, Entonces, pero Cristina, perdón, vos hablás de que es habitual, de que obviamente de que era acosado en un barrio, pero ¿cómo explicamos que Piti tenía armas? Tenía posesión de armas. eso yo no te lo puedo Perdón, explicar. perdón. Primero, no quiero, digamos, la mamá no tuvo acceso al expediente. No, pero lo pregunto porque hubo causas previas. Sí, por pero ejemplo, la madre no causa sabe de nada la de madre las- de una fan. Pero la madre no sabe nada de las armas. Te digo algo, por ejemplo, durante su día corriente, Piti no bajaba del departamento porque tenía miedo de salir. Y la mamá y otra chica que colabora, que yo he tenido el gusto de conocerla hace un par de días, le hacían los mandados. O sea, y tanto ella como la madre La nunca chica te vieron un referís arma. a Agustina. No, No. no es Agustín. No. Ah, ¿a quién te No, referís? es una persona que lo ayudaba a Piti, en lo que limpiaba hace el desde la casa. departamento, le hacía la Ahora, limpieza. pero si uno repasa un poco la vida de Piti y los hechos que han ocurrido, tenemos un hecho 2010 con un representante, un tema accidental de un tiro en la pierna. Accidental, por eso nos hizo denuncia. Un episodio con una fanática y una madre que las amenazó de que les iba a pegar un tiro, salió inimputable. En esa causa habían dicho que era una persona inestable emocional, con dificultades, bueno, un montón de cosas que lo declaraba justamente inimputable. Si él tenía estas ciertas actitudes y que él no podía discernir si estaba bien o estaba mal lo que hacía, ¿de alguna manera, Cristina, pensabas que podía suceder y terminar todo esto de esta manera? No, de ninguna manera. Pero si alguien lo declaró inimputable, ¿por qué no hizo algo si tenía el poder de hacerlo? Lo internaron Yo en como- ese momento. Sí, pero bueno, la internación tiene un periodo. Claro. Vos cuando internás a Ahí una cuando vos decís persona que el por Estado, con la adicción, pregunta de Cora, es cuando decís que el Claro. Estado es que ¿Cuándo? no aparece. No, perdón, pero ahí te quiero aclarar algo Sí. porque eso es lo que justamente pasó. Como el fiscal apela esa absolución, después no queda firme tampoco el tratamiento. ¿Entendés? Es el limbo judicial del que Ese es hablaba. el limbo judicial. Porque cuando la Cámara revierte el fallo y ordena que lo condenen, Ujú. había un nuevo juez que integraba ese tribunal. Y como ese juez no había participado, digamos, del proceso del tribunal, del juicio oral, al final no terminan efectivizando Está bien, la yo condena. entiendo toda la parte judicial, entiendo que es durísimo atravesar una cosa así a nivel familia, entiendo que uno trata de hacer lo mejor para el familiar, pero también entiendo que así como yo te escucho y decís, él me decía que se interna y se quita la vida, también podía pasar lo mismo con cualquier ciudadano que camina por la calle, porque Piti, lamentablemente, en ciertas situaciones no podía discernir lo que estaba bien de lo que estaba mal. Tenía estas reacciones que ustedes recién lo estaban diciendo y lo estaban debatiendo entre todos y lo estaban discutiendo entre todos. Entonces digo, o era la vida de Piti o también podía ser la vida de otra persona. Pero vos ¿Se te das entiende cuenta a lo que que eso no voy? se lo pueden delegar a la Es mamá. terrible, no se lo estoy delegando, estoy simplemente comentándolo con Claro, ella pero para ahí- saber si en ahí algún es momento cuando- se ahí es podía cuando- pensar. Es como decía Pía, le faltó un ángel, porque si no tenemos lo que dice la licenciada Trigo, tenemos un Estado ausente, de alguna manera ausente, que no puede ayudar a un montón de mamás, porque hay muchísimas madres del Paco que no las pueden ayudar, no las ayuda nadie, aún judicializados esos chicos, no solo los que están fuera del sistema judicial. Pero como dice Pía, le faltó un ángel. Igual, doctor, Y perdón, acá perdón, se le porque me está tengo echando que la ir, culpa a Guido, Cristina. porque me tengo que ir, Sí. ya tengo que entregar el programa. Y porque además, quiero decir que en este programa hoy estamos hablando del caso de Piti Álvarez, porque es un personaje conocido, Exactamente. porque es un músico, pero Cristina podría ser una de las tantas madres
de los hijos del Paco, que lamentablemente estos hechos no se visualizan todos los días y que pasan y cuánta gente pierde su vida por estas situaciones y por estos acontecimientos que pasan. Entonces ahí es cuando dice, me parece que está buena la pregunta de Cora, es la falta del Estado que muchas veces en esta... Claro. Doctor, gracias. Mauro, muchas gracias. Nos vemos Gracias. mañana. Gracias. Cristina, muchas gracias por haberme acompañado. A vos por haber.